Muy buenas. Hoy nos acompaña en este Real Casino de Madrid. Esto es como lo de las cervezas, posiblemente uno de los mejores pasteleros de España. Arrancamos. Les Verger Boiron, expertos en cultivar la excelencia en la fruta, patrocina este podcast. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Se me antoja. Ricardo Vélez, ¿cómo estás? Bien. Contento de estar aquí. ¿Qué es de tu vida? ¿En qué andas? Porque, amigo, tú no paras. Estamos al 20%. Estáis al 20%. ¿Por qué? Bueno, porque no nos gusta parar. Nos gusta estar siempre surfeando. Nos gusta estar en la ola. Y creo que estamos en la ola. Tú desde Molin Chocolat, junto a tu hermana, Apuy, le has dado un meneo importante a la capital de España en cuanto a pastelería. ¿Qué has hecho para que pase todo esto? Bueno, teníamos una visión clara cuando abrimos en 2006. Queríamos hacerlo diferente a lo que se hacía en Madrid. La referencia era Barcelona. En España era Cataluña, algo impensable. Me acuerdo en los primeros meses de Moulin Chocolat, gente entraba y decía, claro, no decía Moulin Chocolat Ricardo Vélez, Moulin Chocolat, decían si era de un francés. El dueño de Mallorca preguntaba, de Pastelería de Mallorca, oye, pero Moulin Chocolat, ¿quién es el francés? ¿Quién es el francés? Y mucha gente decía que si había capital catalán detrás de nosotros. Y no, nosotros somos dos hermanos que montamos una pastelería con la pasta que nos dejó nuestro padre y chimpún. ¿Tú querías ser pastelero? Yo desde pequeñito quería ser pastelero. Mi madre me regaló un libro de dulces navideños y a los 6 años, y en el 84, si no me quiero confundir, y hacía cosas. Y bueno, pues luego estuve en el colegio, estuve en el instituto. Y llegó un momento que dije que, bueno, como mi madre veía que quería ser pastelero, me metió en la escuela de pastelería de Madrid, de Santa María de la Cabeza, y allí cursé mis 3 años y luego empecé a trabajar en diferentes casas de la ciudad. Ricardo, es que te estaba mirando, digo, es que tenía que ser así también hoy. Una zapatilla de cada color, un pañuelo de cada color. ¿Eso por qué? Bueno, siempre me ha gustado el rojo y el azul, pero nunca he sabido cuál elegir, y entonces es como la balanza, ¿no? La balanza de que no tiene que ser todo blanco o negro, puede haber muchas aristas, muchos matices. Creo que eso es lo que simboliza los pañuelos que llevo, ¿no? ¿Cómo ves la pastelería actual en España? Bueno, en España, en general, hace 3 años o 4, después del COVID, me invitaron a la Copa del Mundo y en una cena había varios chefs y yo estaba escuchando y uno le dijo a otro, oye, ¿pero es instagrameable? La creación que había hecho. La verdad es que nunca había escuchado esa frase de instagrameable y me quedé pensativo al volver al hotel en Lyon, andando, caminando, todo muy bonito. Y mi filosofía en mi cabeza decía, joder, instagrameable. Odio instagrameable. Creo que vendemos sensaciones, creamos sensaciones, y creo que Instagram ha hecho que muchos chefs, más en pastelería que en cocina, fíjate, en eso sí que estamos adelantados, estemos pensando más en cómo va a ser el Instagram, y estemos, porque me incluyo también, al final es la vorágine que te hace, el vórtice que te hace entrar en el circuito, que te hace ser instagrameable, y eso lo odio. Pues mira que se me vienen nombres a la cabeza, ¿eh? ¿Ah, sí? De pasteleros instagrameables. Bueno, si está bueno. No lo sé. Ah, vale. Eso dímelo tú. Yo, de los más instagrameables, no están malos, pero no me ha emocionado ninguno. A los super instagrameables he ido y no me han emocionado ninguno. A mí. Bueno, habrá que volver.
Habrá que volver porque a veces siempre... Los billetes a París están baratos, con lo cual... Sí, ¿eh? están baratos. Ricardo, tienes una obsesión que es poner en valor una pastelería, me da la sensación, desde fuera, una pastelería, la de toda la vida, pero pasada por tu tamiz, o sea, tal y como tú entiendes el oficio. Muchas veces es verdad que la imagen convierte el producto en simplemente un objeto y la gente se olvida del sabor. Para ti es muy importante el sabor. Súper importante el sabor. Es al final el recuerdo, es lo que emociona, es lo que realmente emociona. Lo que realmente emociona a la gastronomía es el sabor. El olor es el recuerdo, el sabor es lo que emociona. Tú estás oliendo un plato, estás oliendo una trufa, estás oliendo vainilla y eso es un recuerdo. Cuando te comes un eclair, aunque sea de vainilla, o un eclair de chocolate y está cremoso, o un buñuelo y está wow, wow, y luego wow, y me he quedado con un poquito de hambre porque la cantidad ha sido la justa y me dan ganas de repetir el triple wow, ahí es cuando has tocado el cielo. Así es como lo veo yo. Claro. Además, vuestro oficio de esa pastelería de Obrador abierta al público, entiendo que lo visual es fundamental. Por supuesto. Está claro. ¿De qué manera comunicas tus creaciones? Qué importante es esa figura de tienda a la hora de trasladar a la persona que cruza el umbral de tu casa. En los comienzos de nuestro alma mater, de nuestro Moulin Chocolat, pues claro, era el boca a boca, ¿no? Y nosotros nos dábamos cuenta, también por nuestra ubicación, el perfil de cliente, que al final había gente que había clientes, vamos a decir, buenos, que habían comido más de 5 veces en el Bulli. Esto es cierto. Y esta gente sabía diferenciar no de lo malo de lo bueno, sino de lo bueno a lo muy bueno. Y nosotros pudimos entenderles y supimos transmitir este rollo, ¿no? Me acuerdo, no se me olvidará nunca, de Jean-Louis Mathieu. Hay gente que no lo conoce, pero otros que saben de quién hablo. Y Jean-Louis Mathieu, que yo no lo conocía, vino a nuestra tienda el primer mes, porque vivía en el barrio. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, oye, Ricardo, aquí hay un señor que habla contigo, un cliente, dice que tienes que echar un poquito más de café al eclair de café. Yo me acuerdo que habíamos hecho una pasta de arábica, tal, no sé qué, mis flipadas. Y el señor con mucha educación, y yo, pásese la próxima semana, por favor. Me llama mi hermana, Ricardo, sube, otra vez está Jean-Louis. Yo no, decía Jean-Louis, no sabía su apellido. Subo para arriba. Disculpe, yo es que he estado en París, tal. El hombre tenía un toque afrancesado, tal. Y ¿podría ser un poquito más de café? Claro, yo con este ego de la juventud, 26 años. Pero mi hermana, que es un poco la brújula de la empresa, échale más café, macho. Y le echamos café, ¿no? Más café. Y cuando volvió, él dijo, lo comió y es cuando dijo triple guau. Se presentó en ese momento, hola, me llamo Jean-Louis Mathieu. Se presentó, pero yo no sabía quién era. Y luego buscamos quién era, entonces era un tío que es el que había creado la Jet Set en Marbella, bueno, el que había sido el boom de Joy Slava en sus grandes comienzos, amigo de muchísima gente. Y este señor nos presentó a muchísima gente de la moda, de la alta sociedad madrileña, de la gente que le gustaba el buen comer. Nos presentó a San Ginés, a los propietarios de San Ginés, y fue una gran experiencia con Jean-Louis, que creamos un eclair con su nombre, el eclair Jean-Louis Mathieu, que sigue estando en la casa, y hace poco, después de COVID, falleció, ya con muchísimos años, y tenemos un gran recuerdo de Jean-Louis Mathieu y de cómo nos ayudó y cómo su punto de vista, y esto es importante para todos los chefs, que el ego a veces te puede matar, a veces el punto de vista de otra persona puede hacer cambiar tu punto de vista
depende cómo te lo transmita. Es lo que nosotros también intentamos, ¿no? A la gente que trabaja con nosotros. Y Jean-Louis Mathieu cambió mi punto de vista de entender el eclair de café. Y eso fue un hito. Menuda lección, ¿no? Una lección grande. A veces el ego es difícil domarlo. Es difícil domarlo. El que diga que no ha tenido ego en este oficio miente, porque el ego siempre, sobre todo en los comienzos, sobre todo cuando mucha gente te está diciendo que eres muy bueno, cuando te están diciendo que eres la hostia puta un día, 2 días, 3 días, al final te lo crees. Y hay que tener los pies un poco tranquilos. Creo que en ese aspecto el tándem con Puy ha sido importante, porque también hemos creado nuestro propio círculo de hacer lo que nos saliese de las pelotas, hablando en plata. O sea, a veces yo me acuerdo, no se me olvidará, que me acuerdo cuando nos llamaron de la Real Academia de Gastronomía, Elena, súper maja, por cierto, de aquí la mando un saludo. Elena Rodríguez. Elena Rodríguez, encantadora, pero yo no la conocía. Llamaban por teléfono y cogí yo el teléfono en oficina de Moulin y hola, soy de la Real Academia de Gastronomía, que le hemos concedido el premio a mejor pastelero. Ah, vale, muchísimas gracias. Le dejo que tengo un poco de lío, ya mándenos un mail. Esto fue así. Me volví a llamar, hola, tal, no, mira, sí, vale, bueno, pues mándenos un mail, vale, pero vas a venir a... Sí, no se preocupe, que yo allí estoy. Fue así. Y la pido perdón, no, pero no, porque nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestro objetivo, en intentar conseguir el triple wow, más que otra cosa, ¿no? Más que, vale, estupendo, pues Real Academia de Gastronomía, tal, y sí, eso fue así, y luego vino el de Mejor Chef Internacional y más cosas, y bueno, es un poco nuestra forma de ser, ¿no? De cómo hemos intentado a veces encapsularnos, no sé si, no por ego, sino porque no queríamos que nadie distorsionase nuestro destino. Ya. Ni el propio Moulin Chocolat, que hubo un momento que ocurría, que Moulin Chocolat dominaba más nuestro destino que nosotros a Moulin Chocolat. Ah, sí, ¿eh? Sí. Hubo un momento que él era dueño nuestro y nosotros no éramos dueños de Moulin Chocolat. Eso, 2012... 2013. Eso genera un poco de miedo, ¿no? Necesitamos una válvula de escape y la conseguimos creando de Patisser. O sea, la idea fue de Puy. Me hablaba de los pop-up de los sitios de moda, de los pintalabios, de las marcas de moda que creaban pop-up para presentar perfumes y para presentar pintalabios en la Fashion Week de septiembre. ¿Cómo vas a montar? Sí, claro, tenemos que montar un garito donde tú des cursos y luego montemos tiendas atemporales. Fíjate. Y entonces eso fue una obra muy grande, 1 año, cogimos un buen local, a un buen precio, pero la obra fue dura, pero creo que es el local que más nos hemos gastado de toda nuestra historia, de todos nuestros negocios y el que menos rendimiento le hemos sacado. Pero sí que es verdad que ese local, decir, claro, ese sí que, wow, ¿no? El triple, al conseguir para nosotros mismos el triple, no se me olvidará que estaba el local acabado y de repente vienen los del LED y los del sonido y de repente lo ponen mal y Puy dijo, desmóntenlo, váyanse. Estuvimos como 1 mes y medio hasta que encontramos a la gente que nos pusiese el LED y el sonido. Nos gastamos más pasta de la que teníamos. Bueno, la broma costó el triple de lo que lo teníamos pensado. Pero sí que es verdad que de Patisser lo que nos dio es esa válvula de escape de poder hacer lo que quisiésemos. O sea, empezamos con el primer pop-up, que fueron helados y brioches, y luego sucesivos, turrones y champán. Hacíamos lo que no podíamos hacer en Moulin Chocolat, que era imposible, porque, claro, estaban estos clientes, como Jean-Louis, como los que han ido 5 veces al Bulli a comer, como todos estos que sabían más de Moulin Chocolat que nosotros mismos. Entonces, claro, atención, no podías, cambiabas un poquito el hojaldre
y ya estaban llamando por teléfono. Y entonces en The Patiser tuvimos la libertad de hacer lo que nos diese la gana y encima vender. So, guay. Me da la sensación, Ricardo, de que tú has sabido moverte. El sector de la pastelería siempre ha estado como en el ostracismo, pero en el ostracismo generado por el propio sector, no por nadie más. Que te has sabido desenvolver muy bien funcionando como si fueras un cocinero. Es decir, has planteado tu negocio, tu manera de comunicar, tu manera de transmitir, como cualquier cocinero, ¿no? Muchas veces hemos hablado tú y yo. Digo, Sí. es que a veces a los pasteleros les falta el saber comunicar. ¿Eso ha sido de una manera natural o ha sido una necesidad que tú has visto imperiosa para tu negocio? No creo que fuese una necesidad para Moulin. Creo que ha sido una necesidad más para Puy y para mí, ¿no? Hemos sabido también entender el mundo de la gastronomía gracias a ir muchas veces a Madrid Fusión. Yo me acuerdo que el día que tuve el sueño de Moulin Chocolat, de la mazorca y el haba, que me desperté por la noche y lo que soñé fue una mazorca y un haba de cacao. Le puse el nombre francés porque me gustaba la pastelería francesa. Esto es así. Y yo hice una lista de las cosas, de los objetivos, como la hoja de ruta, pero a fuego. Y una de ellas era ir a Madrid Fusión. Porque por aquel entonces, en 2004, 2005, acababa de salir Madrid Fusión y yo me acuerdo ese primer Madrid Fusión que Ferran Adrià dijo, mezclo un elemento que se llama A con un elemento que se llama B y sale C, que era la esferificación, y yo quería decir, wow, yo quiero estar ahí. Y claro, era impensable. Pasaron muchísimos años hasta que José Carlos Capel vino a casa y sin nosotros llamarle, vino también, pues de gente que le había dicho, conoció la casa, le gustó y dijo, oye, fue una frase que me dijo, oye, si tú estuvieses en Francia tendrías una calle porque tienes los macarrons mejor que en Francia. Y nosotros nos quedamos así y decir, hostias, claro, te lo está diciendo este tío y nos quedamos así y decir, oye, pues, hombre, tenemos muy buenos macarrons. Y eso empezó a entrar en Madrid Fusión, en que nos llamasen, en nosotros aportar también, aportar ideas, ver otro prisma de lo que es Madrid Fusión. Hay mucha gente que no lo entiende o hay desde empresas hasta los propios chefs cuando dan sus primeras ponencias y hay otra gente que sí que entiende y que vive, que es un espacio o es un congreso, yo no lo diré una feria, es un congreso donde puedes vivirlo de 1000 maneras diferentes. Creo que vivir Madrid Fusión sí que a Puy y a mí nos ha cambiado el punto de vista gastronómico. Ya. Y, ¿tú crees que sería necesaria una especie de Michelin para las pastelerías? Yo creo que sí. Me encantaría, porque a mí picarme me encanta. O sea, me gusta el hacer bien, el sentirte orgulloso, el decir, aquí estamos, ¿no? Esto de surfear en la ola, ¿no? Mentiría, ¿no? O sería un falso humilde si no te diría que cuando estás en la ola y estás surfeando y estás viendo a los que están en la playa y dices, ¡hey! Que la he cogido. Aquí estoy, chicos. Sí, molaría. ¿Quién crees que podría hacer eso? ¿Quién? Bueno, a nivel Michelin, dices, sí. Sí, ¿por qué no? No sé si sería un buen business. Aquí te estoy hablando como empresario. Para ellos o no, no lo sé. No lo sé, pero creo que es necesario, ¿no? De algún modo catalogar. Creo que es necesario, creo que ocurrirá. Y eso hará que mucha gente... Eso hará que deje de ser las cosas tan instagrameables. Reto a Instagram. Bueno, retamos a Instagram y retamos a Michelin a que lo haga, ¿no? A Michelin, les reto. Estaría muy bien, la verdad. Estaría muy bien. Sí que es verdad que Repsol hizo lo de los soletes, ¿no? Sí. Que no sé si está también tocando pastelerías o no, pero... Creo que nos llegó una vez un solete. Creo que nos llegó un solete. Muy bien. No te rías, macho.
Pero creo que una vez nos llegó un solete, no estoy seguro, ¿eh? No. Bueno, me lo creo, que me lo digas así, si te llama la directora de la Real Academia de Gastronomía y dices, mándame un email. O sea que... Sí. Me pillaba en un día con mucha... Y claro, yo al final, lo que estás tan metido, ¿no? Estás tan metido en conseguir ese triple guau, que claro, y yo no sabía. En serio, vale, sí, fenomenal. Y decía, gracias. Y yo me decía, oye, pues sí, mándame un mail. Nos ha ocurrido en varias ocasiones, no por ego ni por nada, sino porque, bueno, pues porque estamos a otra vaina, como digo yo. Está claro, está claro. Tu proyecto creció, ¿verdad? Has tenido varios puntos de venta. Sí. ¿Lo sigues manteniendo? Sí, bueno, después de The Patiser creció Estudio de Chocolate, que es, digamos, nuestro obrador grande de chocolate. Yo tenía un maestro que era Ángel Fernández, que tenía la bizcochería del Retiro, y era muy rollo Sacha. Es amigo de Sacha, creo. Y Ángel se quería jubilar antes de los 60 y quería montar un grupo de rock. Y entonces, pues un día hablando me dijo, oye, macho, yo esto te lo alquilo y luego te lo vendo. No tenía hijos, su mujer se tiraba de los pelos, me acuerdo aquel día. Pero él le dijo una frase que también es algo que yo me recuerdo a mí mismo, ¿no? Le dijo, Susana, estamos ganando, le estoy comprando a Ricardo, él no me compra a mí, le estoy comprando yo a él tiempo de vida. Mi ciclo ha acabado y necesito tiempo de vida. Y él se fue a un pueblito de Burgos, se montó una casa con sus animales, haciendo estructuras de figuras de hierro, sus pasteles los jueves para sus colegas, su grupo de rock. Lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo. Y feliz. De vez en cuando nos vemos, viene por Madrid en diciembre. ¿A quién le darías 3 estrellas Michelin de la pastelería en España? Bueno, para mí, un 3 estrellas Michelin pastelero tiene que dominar las 5 familias. Las 5 familias significa, pues eso, saber hacer masas, saber hacer bizcochos, saber hacer pastas, saber hacer chocolates, saber hacer helados, ¿vale? Vamos a decir chocolates y confitería, y vamos a decir helados, ¿no? Dominando esas cinco familias y tocando todos los palos, bien tocados, sí que tendrías que ser un 3 estrellas Michelin de la pastelería. Pocos en este país tocan las 5 familias. ¿Y quién las toca bien? Eric Ortuño, sin ninguna duda. Oriol Balaguer, sin ninguna duda. Alguno más, pero así, de los nombres que así me salen, de que toquen... Esos 2 te salen. Esos 2, ¿vale? Yo diría que tocan las 5 familias, las tocan muy bien y me gusta cómo trabajan. Hoy hablamos de los postres de restaurante, ¿quieres? Sí. ¿Cómo los ves? Mal. Me acuerdo que Capel me dijo una vez, ya llevamos varios años siendo a Marifusión, y él siempre me propone, ¿no? Y me dice, oye, Machi, ¿podríamos hacer algo de que los postres de restaurante? Porque a veces vas a restaurantes buenos que los postres son malos. Y me acuerdo que hicimos una ponencia muy bonita que se llamaba Las 7 técnicas. Buscamos un rollo de marketing japonés, como si fuesen técnicas de karate o de kung fu, y eran 7 técnicas pasteleras aplicadas a la pastelería de restaurante, ¿no? Y ahí salió algo, bueno, no se me olvidará que ahí salió una técnica muy chula, que era la de mezclar Absolut Cristal de Valrhona con puré de fruta y hacer un helado en 5 minutos. Porque este problema tenían los pasteleros de restaurante. El hacer helados era una mandanga muy, muy grande de pues, pasteurizas, enfrías, tal. Y en esa historia se nos ocurrió, para esta ponencia, llamamos a Valrhona, no se lo creían. De aquella llamaron a Christophe Domac, que había sido campeón del mundo, que trabajaba en Valrhona. Oye, no, eso no lo he escuchado en mi vida. A Fred ni le llamaron. Y sacamos eso, que fue, creo que las ventas de Absolut subieron. Esto es un hecho. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una técnica que la utilizaban los cocineros, que te podían hacer un sorbete con fruta natural en un pispás. Entonces,
Eso mola mucho, ¿no? Creo que siempre marcarnos una meta cuando hemos estado en fusión ha molado porque a veces hemos hecho cosas de la real hostia que no han ido a ningún sitio y a veces hemos hecho pequeñas cosas que luego hemos aplicado en nuestra casa y han sido la repera. Y funciona. Y funcionan. Y te funcionan, ¿no? Y que te abren el abanico o la visión que tienes del oficio, que es importante. Claro. Oye, ¿vas con tu cuaderno a todas partes? Lo quería traer hoy. Este cuaderno tiene una historia. Este es ese cuaderno que damos a todos los stash cuando vienen a casa, cuando vienen a Moulin Chocolat. Esto ocurrió en un 2012, en esta locura y en este encapsulamiento que te digo, pues entró a trabajar con nosotros Carmen Bonet, que me acuerdo que el primer día que la conocí dije, Bonet es un nombre argentino. Y empezó a trabajar con nosotros y era una tía muy, no te iba a decir sindicalista, sino una tía que decía que a los stash había que, ¿no? Había habido varias cosas en cocina porque el rollo de los stash y nosotros cuidábamos muy bien a los stash, siempre los hemos cuidado. No, pues cuidarles, enseñarles y lo más importante que yo le transmitía a Carmen Bonet era decir, oye, no, pues vamos a crear algo donde en este caso el pastelero que viene pues tiene un DTR, seamos crema pastelera, le vamos a enseñar todas las fórmulas que puede apuntar, todas las fórmulas que aprenda con nosotros. La aprendes, la apuntas. Al final del libro te puntuamos y si consigues los 120 puntos, que es el máximo, te llevamos a París un día a ver las pastelerías. Lo hemos hecho alguna vez. Y por detrás está el decálogo de Moulin Chocolat, que es como un poco la brújula que nosotros, o el legado que Puy y yo, en este caso, queríamos dejar a estos stagiaires. Carmen Bonet trabajó para nosotros un año, ya marchó, y en un curso que hice en la Hoffman, el Eric me dice, tú tienes trabajando a Carmen Bonet. No, ya marchó. No. Sí, hombre, es la hija de los de Freixenet. Yo me quedé así, coño, es verdad que era la heredera de los de Freixenet. Fíjate, ¿no? Ni me había enterado. Tú en tu empanamiento, ¿no? Y en mi empanamiento, ¿no? Pues, pero gracias a Carmen Bonet hicimos el libro de Stash, que una tía muy maja, por cierto, o sea, y gran trabajadora, gran profesional. Hay muchos profesionales que llamo héroes ocultos, ¿vale? Que están en las grandes casas y que realmente son el motor de las casas. Y son estos héroes que aman incluso el oficio más que los primeros espadas que somos de las casas, ¿vale? Pero que no quieren salir en ningún lado, o que les da igual, o que aman el oficio tanto y sí que tienen esa humildad. Y Carmen Bonet era un perfil así, ¿vale? Hay varios que conozco también. Qué bonita historia. Te voy a pedir uno, porque me parece muy bonito. Este es para ti. Ole, gracias, amigo. Este es para ti. Gracias. Oye, ¿hacia dónde va la pastelería en España? Entrevistamos hace poquito hace poquito, ¿no? Ya hace varias semanas, a Antonio Bachur, y decía que fue una entrevista bastante polémica, ¿no? Porque hablaba de los precios en España, por un lado, decía que se vendía por debajo de precio, y luego que España era mucho más creativa que Francia. Ahí ese episodio alguien lo debió traducir porque llegó a Francia y nos reventaron el podcast de comentarios. Yo soy amigo de Antonio. Él y su mujer, siempre que vienen, nos vemos. A mí tampoco es que me gusta mucho alardear ni hacerme muchas fotos con él, pero viene, nos vemos, hemos comido en alguna ocasión, hemos cenado, sí. y me transmite mucha paz. Antonio Bachur, bueno, ha tenido ese pensamiento, pero en España hay creatividad, pero en Francia hay una ejecución muy buena, o sea, muy buena. Lo que hablamos de las 5 familias, o sea, hay pasteleros que flipas con sus pastelerías.
pat de fruit, bombón, bombón de licor, helado, pies monté, o sea, y alucinas. Y alucinas. Y en España eso es más complejo de ver. Eso es mucho más complejo de ver. Y se ven muy pocos merengues en las pastelerías. Sí. Yo soy fan del merengue y te juro que las paso canutas para encontrar un merengue en una pastelería en Barcelona. Sí, puede ser. A lo mejor porque el merengue ha sido en España un postre de posguerra. A mis padres les encantaba el merengue, los merengues, las mil hojas de merengue. Y sí, así de grandes, ¿no? Y sí, ¿no? Creo que a lo mejor habría que, ¿no? Es una cuestión generacional, me quieres decir, bueno, ¿no? me acuerdo que nosotros en 2003... Estás llamando mayor. No, para nada. A veces hay cosas que la bamba de nata, no sé, que nosotros la intentamos recuperar, que ahora se ve más, pero la bamba de nata había sido un hit en los 80 y pasó a ser el demonio. El merengue, como tú bien dices, estas pastelerías con el merengue así hay que hacer... Bueno, cuidado, un merengue bien hecho puede emocionar. Eso es un poco a veces la vanguardia o morir, creo que es una frase tuya. A veces la vanguardia a morir hay que cogerlo bien textualizado, bien... Sí, esa vanguardia a morir es de David Muñoz. Bueno. Sí. Pero que hay que tener cuidado, o sea, que hay que tener cuidado porque, claro, crear por crear, no, tiene que haber un discurso. Un chef tiene que tener un discurso para crear por crear. Yo prefiero más la escuela, a lo mejor, de Francia, ¿no? El ejecutar bien, el dominar las 5 familias, en que todo lo que te comes, lo que hablaba antes Óscar Velasco, los puntos del pescado, pues el punto del merengue que no se te caiga, ¿no? El hacer bien un merengue para un macarrón ocurre mucho. A veces viene gente a casa y no se hace bien un merengue. Ya. Y no sabe por qué, yo qué sé, porque se cae, porque no sale bien, porque técnicamente no se enseña o no lo aprenden o... ¿Qué concursos de calidad hay en España de pastelería? No lo sé. Los concursos en general son muy ambiguos, ¿no? Dependiendo del jurado, dependiendo del concurso, dependiendo del ley del concurso. En Francia los MOF, Carles Mampel ahora los Mappers quiere hacer un poco lo mismo, ¿no? Que ganen los que más puntos tienen, como en Francia. Creo que se está intentando hacer mejor. Pero aún falta, no sé, fíjate que preguntas, no sé lo que falta, pero falta a los concursos en España, a todos. ¿Y a los concursantes? No, creo que hay gente que hace un curro de puta madre, hay gente que hace trabajos muy guays, ¿vale? Pero estoy hablando de algo más conceptual del propio concurso más que de los concursantes. Al final el concursante, en cualquier concurso de cualquier especialidad, tú te preparas en función, ¿no? De cómo te han dicho, de cómo siempre ahí están los sponsors que te pueden ayudar, están los maestros o antiguos maestros de escuela que te pueden asesorar, o sea, una serie de cosas, ¿vale? Pero si ya de por sí el propio concurso, pues conceptualmente a lo mejor no está bien parido, pues... Ya. ¿En qué andas metido? Porque seguro que estás metido en algo ahora mismo. Sí, estamos vendidos, como te he dicho, estamos al 20%. Este año queremos hacer algo muy chulo, queremos presentar en el 26 algo que cambie, algo que en Francia les va a picar. Bien. Algo que en Francia les va a picar. Haznos Sí. un spoiler. No te lo puedo hacer, pero va a ser, o sea, creo que va a ser... Un mini algo, una pistita. Bueno, tiene que ver con la manteca de cerdo, que es ibérica, como yo. Vale, ya habrás visto algún artículo, alguna cosa, que queremos un poco meterle caña a las ensaimadas, porque al final la ensaimada es un icono. Y creo que la manteca de cerdo es una grasa cojonuda. Y creo que no la estamos utilizando lo que tendríamos que utilizar. Pues nada, nos veremos en el camino. Nos veremos. O no. A lo mejor me mandan los franceses a alguien, no lo sé. Alguien, ¿no?
Oye, Ricardo, es un placer tenerte siempre cerquita de Montagut. Hubo más allá de ese pastry dedicado, un monográfico precioso dedicado a tu obra. Hay un par de momentos, pero me voy a quedar con uno que es en una fiesta que hicimos el aniversario de Apicius. Que recuerdo que te llamé y de repente me dijeron, no, tú no te preocupes, tal, que Ricardo se encarga del postre y tal. Dice, lo único que tiene que saber, que me pide Ricardo, me dijeron, es la medida de las puertas. Ya no entendí. Ya no entendía nada. Digo, pero este tío, ¿qué va a ser? O sea, qué animalada. Y recuerdo que sacaste un pastel precioso, donde además, más allá de instagrameable, fue brutal. Sí, pusimos unos hits ahí, el Sí. postre Puy, sí, había varios postres muy Fue interesantes. Fue Sí, sí, acojonante, fue acojonante. Y ese cariño, pues la verdad es que siempre queda ahí, ¿no? O Fue una sea, gran noche. sí, sí. Fue una gran noche. A veces Puy, antes de que trabajásemos con Montagut, o sea, de conocernos, pues Puy me decía, oye, macho, esta gente no nos llama. Y yo le decía a Puy, en nuestro mundo. Que manden un email, ¿no? Sí. Que manden un email. Una frase que digo, a ver, me la pela, pues. Estoy en otra vaina. Digo, pero ya nos llamarán, pues no te preocupes. Sí, fíjate. Y a veces yo le decía a Puy, ¿quieres que nos llamen? Ahora mismo ya, en 5 minutos, en 10 consigo el teléfono de Javi. Y le llamo y le digo que me tomo un café con él, que no cuesta dinero. No. Digo, bueno, ya nos llamarán. Y me acuerdo que luego pues nos conocimos, ¿no? Quiere decir que a veces las cosas sí que es verdad que pasan porque pasan, y a veces uno tiene que luchar porque pasen. Y eso es importante, ¿no? Luchar para conseguir las cosas. Pues es un placer tenerte siempre cerquita, a ti, a tu hermana, a todo tu equipo, que es un encanto y una delicia trabajar con ellos. Así que gracias de corazón, Ricardo. Gracias a vosotros.